Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a Pensar es Gratis. Sigo de manera alone porque Amores sigue de viaje, pero la semana que viene ya estará aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de un temazo y en ese sentido tengo una mesaza porque en estos días se estrenó un documental súper interesante que se llama La Noble Igualdad. Es un documental que recupera un poco la historia de la ley de cupo femenino del 91 y cuenta un poco ahí la rosca y también recupera un poco la historia en general de la lucha de las mujeres en Argentina. Por eso voy a presentar a cada una de mis invitadas. Empezamos por Juliana Marino, es militante peronista y feminista, fue concejala y legisladora de la ciudad, diputada nacional y ex embajadora en Cuba. Hola Juliana, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. En segundo lugar, a Marcela Durrié, médica especializada en salud pública, ex diputada nacional, justamente ahí en 1991, impulsora de esta ley de cupo, también fue concejala. Hola Marcela, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Y de este otro lado tengo a Liliana Gurdulich, fue miembro de la CEDAW, de la ONU, del 93 al 97, es ingeniera electrotécnica, fue senadora nacional, fue secretaria de Estado, fue miembro de las delegaciones argentinas en las conferencias mundiales de la mujer, Nairobi 1985, Beijing 1995. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, gracias. Gracias por venir. Y en último lugar, pero no por eso menos importante, de quien soy totalmente fan, quiero decir, Victoria Greenstein, quien está detrás de la cuenta Son Todos Tipos, que si no la han investigado, vayan ahí, síganla, es espectacular lo que hacen las chicas. Vicky es parte de un equipito que son 3, ella es socióloga, tiene una maestría en estudios y políticas de género y es parte del equipo de Son Todos Tipos, socióloga, colega. ¿Cómo estás, Vicky? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar un poco en esta mesa de mujeres feministas. Quiero agregar que las compañeras aquí, salvo Vicky creo, todas madres y abuelas también. Madre de gatitos. Yo también, mamá de Varelita. Le mando un besito a mi gatita. Vamos a hablar un poco sobre este documental, pero también vamos a hablar un poco en general sobre los cupos, ¿no? Que en este último tiempo, sobre todo en este gobierno, en esta avanzada derecha que se está discutiendo tanto de, bueno, capaz no necesitamos los cupos, ¿no? Vuelve una narrativa meritocrática que dice, no, bueno, pero si las minas son tan buenas, entonces que se ganen sus lugares solas. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco del documental. No sé quién de ustedes quiere arrancar a contarme cómo surgió la idea del Marcela, porque la idea fue de Marcela. La idea fue de Marcela, arranca Marcela. Y el esfuerzo más grande fue de Marcela. No, nosotros, a ver, primero que tenemos una edad donde nosotras somos como las sobrevivientes de las mujeres que participamos en ese momento. Encima empezamos antes de la pandemia, con lo cual mujeres de más de 80 años, que ya nos quedamos la mitad, digamos. Fue bastante difícil hacerlo. Pero la historia de las mujeres la tenemos que contar las mujeres y nos parecía interesante poder contarlo las que lo vivimos. ¿Viste? Porque después hay versiones de la historia. Sí, gente que le contaron lo que le contaron. Claro. Que cuenta lo que le contaron. Entonces, nos parecía interesante que fuéramos nosotras. Y es un documental que trata de respetar, viste que la verdad absoluta nunca existe, pero trata de respetar a rajatabla cuál fue el rol que tuvo cada una. Porque es una ley muy extraña. Empieza siendo una ley radical, termina siendo una ley peronista. Éramos el 4% de diputadas, más o menos, depende. Pero de esos la mitad estaban en contra, con lo cual es una ley aprobada con una minoría de la minoría de la minoría. Y además es un ejemplo de algo que... Porque aún si tuviéramos el 50% efectivo de mujeres en las bancas, no tendríamos el 50% del poder. Entonces me parece que hay cosas que la idea de la película es que nos dé para pensar en nuevas formas de militar, en la transversalidad, sobre todo en este momento, digamos, nosotros tenemos que, al igual que todo el campo nacional y popular, tenemos que repensar nuestras políticas, porque, a ver, porque las pibas que nos acompañaron en la Marea Verde, en el Ni Una Menos, ahora no están a defender las cosas
que pelearon para lograr y pasó muy poquito tiempo. Entonces nosotros tenemos que recomponer esto y además, y esto lo digo yo, lo pienso, no sé el resto, creo que nosotros tenemos que debatir con el movimiento feminista en general la importancia de la política, de que en un país altamente presidencialista como uno tiene que tener una mirada más estratégica, porque las leyes, todas las leyes, salieron cuando hubo un presidente que acompañó. Y si no, no salieron. Por ejemplo, más cercano es la ley del aborto. Éramos las mismas, el mismo quilombo, qué sé yo, con Macri no salió, ¿no? La ley de cupo era una ley radical, no salió porque Alfonsín no quiso. Bueno, me parece que entonces, o yo por lo menos propongo esto, es decir, terminar con el feminismo político porque a nosotros no nos maneja nadie y no negociamos con nadie. Liberal. Claro, y somos puras y santas y qué sé yo. O, no, yo voto, aunque sea una lista que junte 4 votos. Y estoy muy contenta porque voté lo que creo. Ahora, eso, ¿sabes qué? La pureza. Significó que ganará el aparato terrible de Milei y compañía. Entonces yo creo que tenemos todas estas cosas para discutir. Qué generosa con aparato tuviste. Eso es porque iba a decir otra cosa. Sí, decir lo que quieras, Marcela. No, un hijo de remil putas, claro. ¿viste? Y el retroceso de las mujeres es una cosa impresionante, digamos. Sí. No, yo respecto de esto que planteas de qué pasó con todas esas pibas que salieron masivamente a la calle, que seguramente la última hora, la cuarta ola, fue como su bautismo político, su llegada a la política. Yo creo que son pibas que quizás ahora están intentando armar sus vidas profesionales y están teniendo 6, 8 laburos para juntar un sueldo y la militancia queda muy relegada cuando la cosa, digamos, la supervivencia nos lleva tanto tiempo. A ver, nosotras pasamos 2 dictaduras. Sí. Tenemos 3 hijos, ella tiene 2, nosotros tenemos 3. Ella estuvo presa, yo estuve clandestina, no es que no nos pasaron nada. Y yo no creo esto de la generación de cristal. Me parece que hay algo que no supimos transmitir, ¿no? Bueno, puede ser. Me parece, qué sé yo. Se va, no sé, se va facilitando un poco el tema, ¿no es cierto? Se fue legitimando con las décadas, porque esto estamos hablando nosotros del 91, pero el tema de las mujeres y la lucha primero por el voto, después por la participación y por tantos temas, tenía muchos años atrás. Al irse legitimando y de alguna manera facilitando, o sea, no es que estaba cumplido, no es que se resolvió la cuestión del patriarcado, ni se resolvió la inequidad. Esto no se ha resuelto y estamos viendo ahora un retroceso importante en el medio de esta batalla cultural. Está tomado como un punto central, además. Pero de alguna manera se había ido como facilitando. Y bueno, cuando aparecieron los temas, un tema que era una deuda histórica, como era el tema de la salud reproductiva y el tema de la violencia, ahí se pudo generar masividad. Pero a su vez también apareció como más facilitado, si se quiere. Aparte, nuestros gobiernos, las primeras 2 décadas del siglo XXI, habían hecho avances interesantes en una serie de políticas públicas importantes, ¿no es cierto? Entonces, me parece que no hubo el entrenamiento suficiente en relación a la lucha. La lucha tuvo otra calidad, otro formato, digamos. Pero eso no quiere decir que a mí me parece que en la actualidad las muchachitas, por lo menos las que hemos conocido, las compañeras tuyas que han armado las mesas, tienen una conciencia importante, una dinámica, una alegría, tienen un formato para la pelea que es extraordinaria y una gran voluntad por el trasvasamiento generacional, una gran voluntad por decir, bueno, ahora nosotros las seguimos. Y convocando a otras en el marco de, insisto, de una batalla cultural, la presencia de las redes, todas dificultades grandes que a lo mejor aquí tenemos gente más especializada que yo.
Liliana, ¿cómo la estás viendo? ¿Cómo fue tu experiencia con el documental? Primero, agradecerle a Marcela Durrie porque en aquella época fue la que más nos empujaba. Y después porque llevó adelante este documental con todo el esfuerzo personal y se lo agradezco profundamente porque fue mi hija a verlo y puso en Instagram. Mi hija es muy seria, muy reservada, nunca me dice nada, ni estás bien, mal, no. Y puso en Instagram que se sentía orgullosa de que su madre hubiera sido parte de un cambio y un apoyo a las mujeres en la Argentina. Y la verdad que, bueno, fue hermoso. Sí, bueno, a mí me tocó en el Senado ser la Cámara iniciadora del 30% y fue el primer paso que dimos con Margarita Malarro, que era la senadora radical, que como dice, era la minoría de la minoría dentro del bloque radical. Y bueno, pusimos un dictamen de minoría y frente al asombro de nuestros compañeros que nunca pensaron que se iba a tratar ese tema, logramos, yo planteé todo lo que había sido Evita para las mujeres de la Argentina en su momento, porque ella, casi las jóvenes no tienen ni idea de lo que fue el Partido Peronista Femenino. La dictadura tuvo la inteligencia de hacer desaparecer de la historia argentina la maravillosa tarea que hizo Evita, que fue la más importante, porque la fundación, toda la tarea social, pero la más importante en esos momentos en el mundo, poner un 33% de mujeres en la lista del justicialismo en todo el país. Eso fue único. 1952, las mujeres no salían solas a la calle, no estudiaban, no... Y Evita logró eso. Y con respecto a nuestras amigas feministas, Evita decía, había logrado una gran base social, es decir, las mujeres hacían una actividad social increíble, pero tenían la obligación de expresar eso institucionalmente y políticamente. Es decir, las preparaba cuando ellas iban y le decían, señora, yo soy para la acción social. Le ponía una estampilla y la mandaba al interior del país a generar toda una movida que fue el objetivo principal de la dictadura del 55, hacer desaparecer todo eso. Bueno, y ahora pensar en el futuro. Estamos pasando una etapa muy difícil, es decir, porque no es que va en contra de los principios de la defensa de las mujeres, va en contra de la defensa de la humanidad. Lo que está planteando es en contra de la esencia de la humanidad. La humanidad se define por su capacidad de vivir, es decir, el Homo sapiens se define por su capacidad de vivir en sociedad. Y ahora hemos dejado de lado eso, planteamos con absoluta tranquilidad el individualismo más brutal. Entonces creo que eso nos interpela brutalmente y tenemos que estar junto con nuestras jóvenes, sobre todo las jóvenes gremialistas, que tienen una situación en el conjunto de la sociedad muy clara de su papel. Las vimos los otros días en la última película que nos reunimos, las jóvenes del sindicalismo, la claridad que tienen de cómo defender sus derechos. A mí me tocó trabajar en la ley Mucci cuando Alfonsín intentó, el primer intento en democracia de modificar las leyes laborales. Y bueno, lo rechazamos, ganamos por un voto. Me acuerdo, contra la opinión de todos, nos jugamos a rechazarlo y ganamos por un voto. Eran épocas en las que la militancia no había Banelco ahí. Bueno, te tocó, Vicky, en el último turno. ¿Cómo venís viendo, desde Son Todos Tipos, para quien no conoce la cuenta, les contamos que lo que hacen las chicas es mostrar cómo, por ejemplo, no sé, ahora en las elecciones internas de la CGT de vuelta son 3 chabones, cómo en un montón de mesas de decisión y en un montón de espacios la foto es
todos tipos. ¿Cómo venís viendo esto? Y el panorama es complicado, o sea, no voy a decir nada que no sepamos. Efectivamente, vemos que en la mayor cantidad de espacios de poder son todos tipos. Para mí el reflejo más claro hoy en día son las gobernaciones, o sea, las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, gobernadas por tipos. Y bueno, ahora recientemente las elecciones, y trayendo un poco a colación la charla del cupo, también vemos que nuevamente no se cumple 50 y 50 de mujeres y hombres. Y no solo no se cumple en términos numéricos, o sea, está la parte cuantitativa, donde vemos que sobre todo en la Cámara de Diputados sigue habiendo una desigualdad. Creo que ahora está en el 41% de mujeres, hay que ver ahora con quienes entraron y salieron y cambiaron ahí, pero más o menos ronda el 40%. Y después está también esto que... Un poquito menos creo que es, ¿eh? Es el Abajo. 36 en En diputados y el 24 en senadores. Sí, es complicado el panorama. Esto lo sé de un informe que hicieron con las compañeras de Data Género. Data Género, que son lo más, y de Ojo Paritario también. Creo un poco acá lo que decía la compañera, de bueno, esto de recuperar a las feministas y esta pregunta de dónde estamos las feministas. Bueno, yo creo que estamos. Y también estamos pensando cómo también afrontar, o sea, desde la pandemia hasta ahora, con este gobierno sobre todo, creo que se generó un desconcierto, una ruptura de un montón de lazos sociales que nos afectan a nivel comunitario, a nivel organizacional, y creo que requiere de la creatividad y del esfuerzo de todas las personas que tenemos este compromiso social, de seguir repensándonos y decir, bueno, todo esto se logró, que para mí también es súper importante valorar, y estoy muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes, porque la verdad que unas grosas. Acá me contaban antes de empezar que eran 3 en la Cámara de Senadores. Y éramos 2 las que estábamos en la otra no aceptó. Lo que decía Marcela, en la Cámara de Diputados eran poquísimas y la mitad estaba en contra, que Claro, era qué Adelina, la Alzogaray. Pero ¿cuál era el argumento? El mismo argumento que ahora, ¿no? Que Exacto, hay que llegar si por tan los buenas son, entonces que entre por los propios méritos. Sí, sin reconocer, obviamente, que los tipos te miran desde acá arriba y te dicen, no, entra por tus propios méritos, como si estuviéramos hablando de un terreno igualitario para todo el mundo. Y además que si hablamos, esto es una estadística que a mí me quema la cabeza y siempre la traigo, siempre que puedo la meto. En todos los espacios, ya sea en un espacio de la política o en las empresas o mismo en el espacio del que forma parte, que es, no sé, los medios de comunicación, el periodismo, agarramos a cualquier piba, está 1000 veces más formada que cualquier varón. O sea, todas nosotras tenemos carrera de grado, maestría, no sé qué, y los chabones, yo terminé el secundario, vine con ganas, como traje las ganas, ¿viste? Traje el carisma. Bueno. Total. No, y además te hablan de mérito, y bueno, muchachos, si tuvieran tanto mérito, no estaríamos como estamos. O sea, si realmente tuvieran las cualidades para gobernar y para legislar, y bueno, no estaríamos en este caos, en este desastre. Así que me parece que lo del mérito... Sí. No, y cuando nosotras empezamos con la ley del 30%, tendía a 0 la representación. No nos creían, pero era brutal. Fue brutal después también, porque ninguna de nosotras logró la reelección. Nos hicieron la cruz. Claro. ¿Qué decías, Marcela? No, que no solamente no aumentaba la representación, sino iba disminuyendo año tras año. Claro. Digamos, no, pero, qué sé yo. Sin embargo, mira, yo tengo un profundo orgullo por las mujeres argentinas. Lo que contaba ella de... Pocas mujeres lo saben, pero nosotras encabezamos la representación femenina en el Congreso 2 veces en la historia. La primera con Eva Perón. Y tardaron 15 años casi los países nórdicos en alcanzarnos. Y después, con el cupo, volvimos a alcanzar la mayor representación.
Y la idea de acción positiva la toman las Naciones Unidas. Y después, bueno, es muy desparejo porque, digamos, pero fue una explosión de leyes de cupo y de aplicación de la acción positiva en todo el mundo. O sea, nosotras éramos las estrellas del show mundial, digamos. No, yo me acuerdo que el primer año 18 países habían sancionado leyes de cupo. Después, como no entendíamos mucho de sistemas electorales y menos nosotros que veníamos de una dictadura, cuando intentamos, porque era ridículo que hubiera paridad a nivel nacional y no hubiera paridad para los concejales. Claro. Después nos fuimos topando con leyes provinciales y aún hoy, por ejemplo, vos decís el 50% no es porque no se cumpla la ley, que no llegamos al 50% en nación, es porque las cabezas de Claro, en general son porque varones. encabezan los tipos. Ahora, Hablamos mucho la semana pasada de esto, Sí, o sí, hace sí. 2 semanas. No, Sí. los tipos Y obviamente. te van corriendo. y tampoco Claro. hay... Hay provincias en las que entra uno y entra uno por partido, son 3 chabones al final, claro. senadores. Y aparte de eso, y en las leyes provinciales, bueno, todavía queda una provincia sin ley, pero el problema es que en varias provincias la ley está en la Constitución provincial, con la cual ese sistema electoral, que es incompatible, tampoco es modificable. A ver, Santa Cruz todavía, con ley de paridad, tiene un 25% de mujeres. En Tucumán, aún cambiando la ley electoral con el sistema de acoples, bueno, no sé, que cada partido puede tener 25.000 listas, y con esto, de que lo que encabezan los varones, termina no habiendo ninguna mujer, no, y eso tiene que ver con el sistema. Nosotros tenemos muchas batallas que dar todavía con eso. Claro. Y de esa época, digamos, de esta pelea específica, antes fuera del aire, Julián hablaba de la rosca. Un poco de eso quiero que me cuenten. Mira, yo creo que esa Marcela tiene muchas más anécdotas, Marcela y Virginia, que estaban en el Consejo Nacional de la Mujer. Yo era secretaria del partido de la Ciudad de Buenos Aires. Y me ocupaba de la movilización en la Ciudad de Buenos Aires, etcétera. Pero ellas tuvieron bastante más que ver, me parece a mí, con la posibilidad de involucrar al gobierno, involucrar al presidente, algún ministro. La pregunta era para todas, era que me cuenten la rosca. Pero, pero solamente quiero agregar algo, porque las propias amigas radicales, siempre, me acuerdo en un programa de televisión, que Florentina Gómez Miranda se dio vuelta y la señaló a algunas compañeras de ellas radicales y les reprochó que nunca en el partido las dejaban hablar. Claro. No había en los actos mujeres hablando en los micrófonos, o sea, era complicado, a pesar de que veníamos de una etapa de gran involucramiento político en la década del 70 y en la propia década del 80. O sea, hubo que forzar muchas cuestiones, no era solamente no estás en la lista. Claro. No estás en lo público, digamos, además, ¿para qué quieren estar? Y nosotras mismas fuimos caminando y fuimos pensando en esto de pensar es gratis, pero cuesta, digamos, es gratis, pero cuesta. ¿Qué cosa queríamos nosotras? ¿Qué cosa queríamos? Entonces, al principio, nosotras mismas nos justificamos. Yo tengo 3 hijas, como andábamos con las niñitas, pidiéndole a la suegra que para ir a una reunión política, trabajando, doble jornada, la militancia, más el trabajo, etcétera, y arrastrábamos un poquito de culpa. Entonces, el discurso político era que queríamos participar, que nos lo debíamos además, y que además queríamos el poder, pero el poder entonces todas eran cosas maravillosas en relación a los pobres y a los niños, y qué sé yo, y si había un poder bueno, discutíamos si había un poder bueno o un poder malo, cuál era la naturaleza del poder. Luego después íbamos pensando, modificando no solo el discurso, sino el propio pensamiento, y fuimos llegando a otras conclusiones, pero no quiero que te hable de la rosca porque está muy divertido. La rosca la empezamos con Margarita en el Senado, es decir, en este tema. Sí. En este tema. Margarita era una persona de la generación anterior a la nuestra y era la generación que había enfrentado a Eva Perón. Las radicales, ella me contaba que era terrible, las peronistas totalmente organizadas y ellas pobres, muy
muy subordinadas a los hombres, y lo decía y se lo reprochaba a los compañeros radicales permanentemente. Y ese día, que fue el momento en que la encuentro, entrábamos a la sesión y me dice, no sabés lo que hicieron en Constitucionales. Constitucionales eran todos varones, los próceres del Senado. Imagínate vos, los abogados. No podía entrar ninguna de nosotras, pero yo era ingeniera, la otra era maestra, no, tenías que ser abogado. No hay por qué ser abogado para entrar a una comisión para legislar. Pero Siempre bueno. se inventan sus propias cositas los cosas. chabones, para que nadie entre. Entonces, no, Más trabas. Entonces vamos y le digo, mira, conseguiste un dictamen de minoría, Margarita. Yo era secretaria parlamentaria del bloque, manejaba. Entonces se me ocurrió rápidamente buscar un dictamen de minoría. Y ahí Brasesco y 2 o 3 radicales más le firman el dictamen. Y lo incorpora sin que ni se den cuenta. Cuando era todo, había en la última sesión sesión... del último año, de final de año, vieron que ya lo que va ahí es porque ya está aprobado. Ya está todo arreglado. Entonces se vota Imagínate, por los senadores no iban a ponerse a discutir ahí, tenían todo arreglado. Y lo que no estaba arreglado no se trataba. Cuando llega el momento de ver que había un dictamen de minoría, ustedes vieron los problemas que hubo con los dictámenes de minoría. Fueron muy pocos en la historia de la democracia y siempre estuvimos al borde del... Entonces, lo ponen a discusión. Margarita hablo yo con todo el planteo de que lo que había sido Eva y Perón y qué sé yo. Los compañeros empiezan a ponerse nerviosos porque no sabían qué hacer. Bueno, al final la hago corta. Discutimos y al final, cuando votamos, creo que ganamos por un voto. Total, alguno dijo, total, se va a hundir en el diputado. Total, diputados no lo aprueban. Muere. Cuando se aprobó en diputados, dijeron, bueno, total, los gobernadores van a lograr que los jueces federales no lo pongan. Y nosotras fuimos atrás de todo. Las vamos a poner al final de la lista. Claro. ¿Qué quiere decir? La ley era muy vaga. ¿Viste? Mujeres en condiciones de resultar electas. Eso puede ser cualquier cosa. Claro. Entonces, en realidad tuvo tanta importancia la sanción como una década de impugnar todas las listas de todo el país. Entonces, Y un decreto reglamentario que no se le escapaba nada. Nada, tenía todo reglamentado exactamente cómo tenía que ser para que no te jugaran, tenía que haber una cada 3, realmente el decreto estaba muy bien hecho y lo hicimos cumplir y viajábamos para todos lados. no, pero eso- Una épica. No, bueno, hay cosas que para mí, esto que decía que las radicales eran más grandes en edad que nosotros, eran de una generación anterior, eran las radicales de Alfonsín, que para mí fueron los cuadros más importantes que tuvo el radicalismo. Lejos. Entre ellas, yo siempre destaco a María Teresa Morini, a Norma Legrone, que sí, está bien y aparece en la película, que jugaba con perfil bajo, digamos, pero fue la primera diputada por el radicalismo, ¿no? Y fíjense que el radicalismo, esa mayoría que yo digo de entrada de diputados eran todas del peronismo. Si uno lee el debate parlamentario, estoy hablando del voto, digamos, tanto Palacios como Balbín dicen las mujeres no lo necesitan, porque Eva Perón saca una ley que dice que esa era para todos los partidos, porque el peronismo estaba, había alguien que planteaba, bueno, que cada partido haga lo que quiera. Lo que le parezca, sí. Bueno. Y bueno, yo les decía, no, las radicales se quejaban de que ellas siempre la tuvieron más difícil que nosotras, digamos. Siempre, en el peronismo siempre, aunque después se portaban tan machirulos como todos, pero por lo menos Le daba tenían vergüenza. estas cosas de que no podían contradecirlo. El 33% nunca dejó de estar en juego, por lo menos en el imaginario del peronismo. Entonces, y con las mujeres, yo soy bonaerense, la provincia tiene una cultura política muy diferente al de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Y entonces nosotras ya veníamos desde antes
desde siempre, reclamando que nos correspondía el 33% de la rama femenina. Entonces, para nosotras fue mucho más fácil decirles, chicas, miren, sin ley, si esto no es por ley, no se va a cumplir. Claro. En cambio, las radicales tenían que remontar esta cosa del partido y además, por lo menos en la provincia, porque en la ciudad siempre fueron más civilizadas que nosotras, era a las piñas. O sea, entre congresos, en esa época los partidos existían, los congresos partidarios, nos juntábamos todos en un rincón, empezábamos a los gritos hasta que nos dieran la palabra. Una vez, no quiero dar nombres, pero literalmente una le dio un suecazo al presidente del Congreso, 7 puntos, entonces nos dejaron hablar. Digo, y esto fue creciendo, digamos, fue creciendo el debate, y Nos fuimos envalentonando. sí, nos fuimos envalentonados, esa es la idea. Y después hay muchas historias muy divertidas, no existía internet. Yo digo, la cantidad de mentiras y de truchadas que hicimos no tiene nombre. Yo, para contar una que no está en la película, una vez fuimos con ella, había un candidato que se las daba de gaucho y andaba a caballo. Y nosotros habíamos inventado dar una vuelta en Santiago del Estero a la plaza. Después las únicas que sabíamos andar a caballo éramos nosotras dos, las santiagueñas no sabían. Y los caballos eran más o menos como los que tiran de los carros. Pero igual, dimos la discusión con el Pero tipo, por televisión. Primero sacamos una foto totalmente trucha, donde Estábamos con los estaban caballos. agarrados así el caballo, y la mandamos a los diarios de Buenos Aires, y en los diarios salió, en todos los diarios salió la cabalgata en Santiago del Estero. Y después fuimos a un canal de televisión, estábamos impugnando, en ese caso, la lista de una radical que habían hecho algo fantástico. Como ella estaba a favor del cupo, le dijeron, bueno, entonces estaba impugnando la lista, pero le correspondía un lugar más arriba, la echaron del partido y la sacaron de la lista. Y así resolvieron. Sí, claro. Claro. Y el candidato era un muchacho que andaba a caballo. Estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿no? Y Era casi entra a caballo al canal de después, televisión, creo que sí, donde fue nosotros gobernador. estábamos con la candidata. Y fue un sainete, porque el tipo nos dijo de todo. La candidata radical se puso a llorar, nosotras consolándola, diciéndole que por favor no renuncie. Bueno, fue tal escándalo. ¿Te imaginas que los del canal aprovecharon para semejante blooper? Lo pasaron. Nos habían sentado a Virginia, vos y yo. El tipo dijo, a estas las paso. Claro. Encima, yo estaba en el Senado, conocía todo el presupuesto, sabía, no había forma. Políticamente, Virginia había organizado el Congreso, el Consejo, Marcela sabía todas las leyes, todo lo que estábamos haciendo. El tipo no podía, perdió, pero por goleada. Es decir, vos ponías 3 mujeres que estaban jugadas. Otra que lloraba, ¿viste? Otra que lloraba. Y íbamos a defender a las radicales, porque los peronistas más o menos aceptaban. No, digamos la verdad. Digamos la Ni una ni verdad, otra, digamos la ¿viste? verdad. Hubo que patear un par de A ver, la puertas. primera elección, ningún partido de ningún lado cumplió con el 100%. Mejoró un poquito y había 700 candidatas, que no, porque antes ni candidatas había, digamos. Pero en términos, y de todas maneras, a ver, esto fue creciendo, digamos. Nosotros habíamos impugnado, la abogada decía me van a sacar la matrícula, presentó una cosa que se llamaba recurso no sé qué corno, no existe en la ley, ¿viste? Pero el tema era hacer quilombo, entonces íbamos al juzgado con recursos, nos rechazaban recursos, acabamos en los diarios. Yo sinceramente me divertí horrores con todo esto. Y después, María Teresa Morini era un personaje, porque en ese momento María Teresa casi tenía la edad que tenemos nosotros ahora. Y se subía a todos los aviones. Brillante. Apretaba juez. Viste que yo después me di cuenta que hay una cierta impunidad que te da la edad. Viste que vos podés decir cualquier cosa, total, viste que... María Teresa era una... Brillante. Fuimos a la Cámara Electoral. Entonces, yo era impune porque les había dado el acuerdo en el Senado a los 3. O sea que, imagínate. María Teresa era
histórica del radicalismo, una mujer, una abogada maravillosa, fue la que presidió la delegación en el 85 a Nairobi. De ahí Además, la primera diputada que fue radical, la primera alfonsinista, muerte, bueno, una mujer maravillosa, inteligente como pocas. Y fuimos a la Cámara Electoral. Las cosas que le dijimos a los tipos, y después ayudaron bastante, pero había jueces electorales que estaban muy ligados a los gobernadores. El de Salta, me acuerdo, que fuimos, estuvimos en un programa de televisión, nos recibió el gobernador, que había sido mi compañero en el Senado, Juan Carlos Romero. Hicimos todo el show y vamos a ver al juez electoral con estos nombres, Arabia, no sé cuánto, ¿viste? Estos nombres salteños. Después no nos quiso recibir. Yo terminé justo la diputación y entro secretaria de Estado. Asuntos institucionales a cargo del financiamiento de todos los jueces electorales. Este hombre, 40.000 pesos tenía que... Le estaba esperando 40.000 pesos para comprar unas computadoras y me las tuvo que venir a pedir a mí. Entonces, esas cosas que te hacen los tipos siempre, una vez nos tocó a nosotras. Claro. Ahora, volviendo al tema de que fue histórico. Le contaba a las chicas en el 92, en el 93, enero del 93, en Viena, en la CEDAW vino Simone Weil, lo máximo del mundo. En el 70 consiguió el aborto. Hasta el 90 y pico no consiguió cambiar la situación de las mujeres en las listas. ¿Te parece? Decía que los tipos te aceptaban el aborto en los 70, pero no aceptaba la estructura francesa conservadora, sea socialista o lo que sea, son absolutamente conservadores, machistas. Y ella me dijo, no lo van a poder hacer, nosotros 2 veces logramos la ley y la Corte Constitucional la declaró inconstitucional. Sí, porque está como más allá del partido al que pertenecieran, diría Male Pichot, la camaradería peñana está por arriba de todo. Está por arriba de todo. Vos los hubieras visto en diputados, tenés que ver esa sesión, ver cómo se ponían de acuerdo y se volvían locos. Me dijo algo terrible, me dijo, mira, algo así como nos pasan a Degüello. Ella que venía presidiendo la delegación, presidenta del Consejo de Europa, pero, dice, nos mandan al territorio a pelear sin dinero y sin el partido atrás. Entonces, esa es la realidad de los países más importantes de Europa, que recién ahora estuvieron el 7% hasta hace una década. Claro. El 7% de mujeres en la Asamblea Francesa. Y Argentina logra modificar esto ya hace en los 90. Claro. Y tenemos... ¿Puedo agregarte una cosita? Sí, claro. Ay, interrumpí, no se interrumpe. Todo bien. Sí, interrumpí. No, ¿sabés que quería engancharme con Liliana? Porque yo creo que a veces nos salteamos la importancia que tuvo, que la primera elección después fue la de constituyente para la reforma constitucional. El 94. Y entraron 80 mujeres. Y por eso en la Constitución Nacional se incorporaron 2 artículos, es decir, un artículo, luego el otro artículo con todas las convenciones internacionales donde está la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer y una cláusula transitoria para no retroceder. Eso fue muy, pero muy importante porque lo consolidó aún más. Y solamente agregar una cosa a lo que decían las compañeras, yo creo que se logró, además de la rosca y estos inventos que hacían, etcétera, etcétera, y la forma en que iban convenciendo a unos y a otros, hubo una movilización extraordinaria. Si la Cámara esa noche no tenía todo el día y la noche casi hasta las 4 de la mañana, la movilización de todas las mujeres con sus carritos, sus niñitos, pañales, mamaderas, y si nosotras no hubiéramos viajado a la Constituyente de Santa Fe, no hubiera habido 80 mujeres adentro como constituyentes, y nosotras muchos de distintos partidos con los colectivos yendo a trabajar algunos de estos temas, algo peor. Además, la Constitución hubiera clausurado el debate del aborto, que fue otra cosa que se jugó allí. Quería agregarte a lo que plantea Liliana. Hay como un, digamos,
Hay como una línea de tiempo, ¿no? Sí. Claro, es que en realidad si lo mirás hay una línea de tiempo desde el principio. Claro. Pero Desde las sufragistas. Claro. o antes. Hoy son 74 Ahora, años de la primera vez que votamos, un 11 de noviembre. el Ya. tema es conocerlas y ver cómo saber cómo fue la historia y qué cosas fue. Por ejemplo, acá creo que todavía no mencionamos el tema de la acción positiva. Acá la Constitución, respecto a la Constitución. La Constitución de la Revolución Francesa, y eso tiene que ver con lo que le pasaba a Simone Weil, plantea una idea de la igualdad, que es la igualdad ante la ley. La ley es la ley de la vieja Revolución Es Francesa. lo que dice mi ley. Claro, bueno. Igualdad ante la ley. ¿Qué Tal- quieren? bueno, Siempre igualdad ante la volver ley. al siglo XIX. Ahora, ¿nosotras qué planteábamos con la acción positiva? Algo que ni siquiera teníamos demasiado conscientes de la revolución que significó después, que era plantear que la tabla inclinada respecto de las mujeres y que después se usó para muchísimas otras Claro, la igualdad real. ¿Eh? Igualdad la igualdad real. Que seguimos peleando fuerte. O sea, hoy el escenario Pero no es pienso que no, inconstitucional. Hoy, ha cambiado, pero, Pero hoy- todavía cómo nos cuesta. claro, pero hoy no sería inconstitucional plantearlo. Vos pensás que nosotros nos cuidábamos de no pasar de la Cámara Nacional Electoral con casi ninguna de estas peleas. No ir a la- Porque si llegábamos a la Corte, para mí era claramente inconstitucional la ley de cupo. Y ustedes Por eso fue tildadas tan de importante. quilombera, de Claro. estar ahí rompiendo. Por eso fue tan importante, bueno, ni hablar de que incorpora todo el paquete de los derechos humanos y nosotros tuvimos muchísimo que ver con eso. Digamos, las que más impulsábamos, Marcela peleó que se incorporara en el núcleo, porque si no, tampoco, creo que también vos, Liliana, no se incorporaba, iba a estar prohibido tratar el tema en la Constitución. El tema era que se había acordado, ustedes son jóvenes, cuando se acuerda no, No tanto tocar ya, ¿eh? las cuestiones básicas de la el núcleo de Constitución. conciencias El núcleo- básicas, el acuerdo de Alfonsín Es, Menem. es decir, entonces no podías tocar esas cuestiones que nosotras queríamos tocar. Entonces el grupo de gabinete de mujeres que había organizado Virginia, nos reunimos con el presidente Menem y él dice, mientras no toquen el núcleo básico de la Constitución, yo las voy a apoyar. Pero había que encontrar la forma. Marcela fue la primera que lo planteó, y yo, como era congresal, estaba en la mesa del Congreso del Partido, llevo la propuesta de que incorporáramos todas las convenciones de derechos humanos a la Constitución. Con eso resolvíamos todos los problemas de los derechos de tercera generación, etcétera, etcétera, y porque la Constitución nuestra era de 1852. Entonces se incorpora todo eso a partir y fue aceptado y la verdad que fue una solución brillante para resolver este problema que no sabíamos cómo. Claro. Antes, Marcela, habías empezado a decir algo en relación a la línea de tiempo. Desde las sufragistas, pensando en la lucha de ustedes, la cuarta ola. Y también contando los aprendizajes, porque por ejemplo, ella decía, Margarita, o sea, las mayores de las radicales y las peronistas, pensá que habían vivido, que las sufragistas históricas que habían peleado por el voto femenino, el día que se planteó, bueno, ahora sale la ley de voto, estuvieron en contra. Venían de ese nivel de enfrentamiento. Entonces, la generación siguiente, a la nuestra, digamos, pudo decir, bueno, vos seguís siendo radical, yo sigo siendo peronista, pero pongámonos objetivos a lograr juntas. Objetivos. Claro. Ni debate ideológico, nada, objetivos. ¿Viste? Entonces íbamos juntas a todos lados. Entonces, por ejemplo, para impugnar las listas, que además te digo, todas las firmas truchas, por bolsín, no existía internet, todo lo que mentíamos, que decíamos que hacíamos, claro, no había cómo chequearlo si no existía. No te rías, está todo prescripto. Nosotros tenemos que tomar nota acá de estas ideas. ¿Cómo se hace? Sí. Bueno, ahora no podrías, porque te dije, decir que había
parida hasta en Turquía, te imaginas que no lo sacan en el diario Clarín. Ni, Este, ni en bueno. el siglo, ni en Hay que el encontrar siglo el que viene va a haber ingenio. paridad en Turquía. Pero sí No, hay ¿qué algo de la creas? imaginación política. Tal. Aparte, nosotras teníamos que ver cómo hacíamos para darle visibilidad a esta pelea. ¿Cómo le das visibilidad? O te tirás en bola del obelisco o haces cosas que tengan algún impacto. Entonces, muchas veces los periodistas nos acompañan, los periodistas varones, porque además también eran todos varones. No, Magdalena nos pegaba sin asco. Bueno, Había pero- algunos periodistas... ¿Magdalena no bancaba? No, porque vos entendés, los tipos decían... Es difícil, Es chica. difícil. Es difícil, Magdalena. De entender, por es favor. difícil... No, yo la admiro, todo bien, pero digo, es difícil entender lo imposible que era para nosotras cruzar ese... Claro, no pasa que solamente también- eso, sino un sector, sobre todo del feminismo académico de esa época, estaba en contra con esto de, bueno, hay que poder solas, digamos, ¿no? Como si la política, además, digamos, no fue una construcción donde también hay varones, digamos, ¿viste? Y además, donde no se discuta la cuestión del poder. Casi por izquierda tenían el mismo pensamiento que la UCD en su momento, que la derecha en ese momento. ¿Mm? Es más, María Julia Alzogaray termina dándonos la razón y diciendo que ella se había equivocado. Y muchas y no quiero dar nombres porque no quiero... Requiero que des nombres. Pero muchas mujeres muy importantes, vos decís, Magdalena, Sí. El mundo académico eran las mujeres que habían podido, Claro. ¿viste? Entonces, si yo pude, las demás también. Bueno, a mí, Esa era la a mí me idea. pasó que en mis primeros trabajos, yo laburé en algunas revistas femeninas. Yo tengo 37, empecé como a los 20. Y tenía algunas jefas que en ese momento tendrían, qué sé yo, 60, 60 y pico, que estaban en contra del feminismo y estaban en contra de los cupos porque tenían toda esta narrativa, como si yo pude, ¿por qué hay que ayudar a otra? Si yo pude, sin ayuda. Pero yo te cuento, después de la guerra había que hacer volver a las mujeres a la casa. Claro. Porque te aviso que en Europa ¿Quién se ocupó de la infraestructura, de lo que pasaba en el día a día? Entonces las mujeres estaban en las fábricas de armas. Estados Unidos lo mismo. Claro, ¿cómo hacíamos para volverlas a casa? Entonces, en ese momento tendrías que haberles contestado que ellas eran una herramienta de lo que pasó en la década de los 50, que fue una invasión masiva de revistas de cómo nos veíamos más lindas, cómo criábamos los niños para que fueran príncipes, qué sé yo. No fue una cosa casual. Claro, bueno, pero y ahora está pasando algo parecido. No sé si están como familiarizadas con el concepto tradwife. Hay como una cosa en las redes de un montón de mujeres que igual es medio, digamos, medio engañoso porque están haciendo un negocio, digamos, están haciendo dinero con las redes. Entonces es medio raro, como pregonan la idea de me quedo en casa, cuidar a los chicos, cocino, pero estás haciendo un negocio ahí. ¿Qué te crees que era la revista Vosotras, Para Ti, todas esas que había en ese momento? Claro. Aparte que fue a ver, fue como, ¿viste cómo sonó? Ahora es como otra ola de eso, Sí. con otro soporte, Sí, porque claro, es pero la narrativa es la misma. en la tele, pero es lo mismo. Total. Es el mismo discurso también de Lilia Lemoyne, de Sí. Karen Reinhardt, de no, yo al feminismo no le debo nada, yo no soy feminista. Le debes todo al Ana, feminismo, claro. Ana. O Claro. sea, estás acá porque hubo antecesoras que estuvieron peleando para que vos estés acá. si Hace no- poco, viste, vieron lo de Karen Reinhardt, que ella dice, no, bueno, que ella está en contra de los cupos, no sé qué. Le gustan los hombres. Sí, que ella no es feminista porque le gustan los hombres, hay una confusión total, pero en un momento le dicen, pero si no fuera por la ley de cupo, vos no estarías en la lista. Ah, eso es verdad. Sí, puede ser. Karen Reinhardt le tiene que agradecer a las compañeras aquí nosotras. presentes su lugar, ser parte del Poder Legislativo de la Nación. También quiero decir una cosa, Decí lo porque que quieras. la verdad es que a mí me dan ganas de estrangularlas cuando dicen sí. Ahora, pensemos cuántos tipos tanto más tarados hay, de los cuales nunca decimos nada, ¿viste? Sí. Entonces yo me abstengo a opinar sobre ellas en términos generales. Sí.
tenés un punto. Pasa que lo que dice es tan tremendo que daba ganas. Sí, pero ni son las dueñas del poder, ni son tampoco tan peligrosas como son peligrosos los varones, de los cuales nunca hablamos, y que son peores que ellas. Yo no ¿viste? comparto esto. ¿Eh? No son peligrosas igual, pero hacen daño. Ah, sí, Se claro hace, que se hacen hace daño, se hace daño en el campo de la cultura. Se hace daño, se deslegitima la cuestión. Nosotras, La palabra. además, pero además hay como una idea de que el tema de la autonomía es un estilo. Digo, lo que quiero, salí gato, es un formato en las cámaras muy, no sé, que a mí la verdad que a mí me rechaza. No es una pose ser feminista, en mi caso yo soy feminista, es un paradigma, es algo en lo que uno cree, digamos, que está planteándose sobre la equidad, sobre la igualdad real y muchas otras cuestiones. Y me parece que entonces también ahora hay una serie de confusiones y también hay un par de mujeres en el poder que en relación al paradigma que tenemos, ya sea la ministra de Seguridad o la secretaria de Presidencia, claro, que, digamos, inclusive en su batalla en contra del feminismo, en contra del progreso del conjunto de las mujeres, todas, como ella dice, las mediocres, o estas, todas, digamos, dicen cosas y llevan adelante políticas, a mi modo de ver, muy negativas, que impactan en una etapa donde, vuelvo a decir, está en el centro de la batalla cultural. Uno de los centros de la batalla cultural es el tema de las mujeres. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Julia. Yo lo que quería es marcar es que, no sé, qué nombre de quién poner, pero que hay, seguramente, en mi cabeza van desfilando así, nombres de tipos que son bastante peores que... Sí, seguro. que ellos, y de los cuales nunca hablamos, ¿viste? Y esto ha sido así Sí, históricamente. también les sirve a ellos generar como esta conflictividad interna entre nosotras para obviamente seguir posicionándose en los lugares que siempre ocuparon y seguir sosteniendo que nosotras somos unas locas, que nos peleamos, que gatos, que esto, y de esa manera obviamente cualquier discurso, cualquier propuesta queda disminuida si quedas en una categoría de destrato, de gato, de lo que sea, ¿no? Como ponernos en Y ese lugar. menospreciada. O sea, yo pienso en estas mujeres de derecha, ¿no? En Patricia Bullrich, en Villarroel, en Karina Milei incluso. Sí, sí. O sea, y obviamente te da náusea, vos decís, ¿cómo estas son las mujeres que hoy representan poder? Y bueno, hay que ver ahí también cómo... de la política. Patricia porque- fue la primera candidata, la primera diputada por el cupo de la capital federal del Partido Justicialista. Fue la primera. Ella ocupó ese cargo, fue diputada gracias a nuestra pelea por el 30% y la ocuparon. El lugar que tenía que ocupar Virginia Franganillo, que era la que le correspondía, los hombres la eligieron a Patricia. Y Patricia fue diputada nacional por el Partido Justicialista en el año 92, 93. No, 93. 93. 93. Sí. Ella es la que hoy dice de que nosotras con nuestra... ¿Cómo es que dijo? Que nosotros, porque nos empoderamos, nos matan. responsables de Somos lo que responsables de creo que nos maten. que nos buscamos, Sí, digo- que nos buscamos que nos violen, que nos maten. Hay, es una cosa que Sí, es nauseabundo. es nauseabundo. ¿Cómo terminaron esas mujeres en los Es espacios de nauseabundo. poder? Bueno, también Por el pensar poder, eso, ¿no? por el Cómo poder. Termina siendo funcional al patriarcado. Bueno, No, pero o sea, porque- es mucho más que Pero el yo lo que quiero patriarcado, decir va es que mucho no más es un allá. problema, porque si fuera un problema de las mujeres sería... Sí, sí, esto A va ver, mucho más allá. Es un problema de la totalidad de la política, porque en realidad esas mujeres están porque son las que legítimamente corresponden a Milei y compañía. No es que... a ver, Sturzenegger pasa desapercibido y es infinitamente Horror. peor. pero además el problema es que tiene que perder a ver, cuando yo decía politizar el feminismo, hablaba de estas cosas, de que se entienda que si está Milei, no es posible que haya una política a favor de las mujeres y que las mujeres que van a ir en la lista de Milei son esas, porque si a mí me ofrecen ir en una lista de Milei, Ah, lógico. no voy.
No, también me No, parece tienen que ser antifeministas porque tienen que sostener. Bueno, No, porque son parte de de. hecho, a ver, el nivel de oportunismo, sobre todo con la primera lista de Milei no tenía que poner las listas. Y yo he escuchado en varios lugares gente que decía, yo decía, pero vos no estás de acuerdo en nada con lo que dice este señor. Ah, no importa, porque como me ofrecieron, porque yo no soy diputado y soy conocido, porque hace, qué digo, 4 años fue. Y entonces, asombrosamente vos encontrás en las listas de Milei radicales, qué sé yo. Y para cualquiera de nosotras, aunque te resulte ridículo, hubiera sido fácil estar en las listas de Milei. ¿Viste? Si no tenían a quién poner en las listas, no existía ni como partido, ni como, Sí, ni como fuerza, ni como nada. Sí. ni como nada. ¿Qué ibas a decir, Vicky? No, que también creo que es parte de nuestra tarea sí recuperar a las diputadas y a las senadoras que entraron ahora y que sí representan las ideas del feminismo. Hay una columna muy linda que hice la semana pasada, vieja, justo que la Hermosa, decís. muy recomendable. Porque sí, o sea, quedan tapadas. Incluso vi un informe que medía la cantidad de veces que se mencionaban a las candidatas ahora en la campaña. Y claro, el nombramiento de Patricia Bullrich es de un porcentaje altísimo y candidatas con un valor enorme, con propuestas, con ideas, nunca las escuchaste nombrar. Por ejemplo, pienso en Jimena López, que era segunda. Nadie nunca la escuchó nombrar. Siempre, incluso dentro del peronismo, hablamos de tipos, como que cuesta un montón, incluso dentro de nuestras organizaciones, que aparezcan nuestras candidatas. Pienso, bueno, vos mencionabas a Lu Cámpora, por ejemplo, pienso en Mónica Macha, que también renueva. O sea, son todas grosas de las cuales no se habla, que no las invitan, como que sirve mucho más empoderar, le sirve a los tipos, ¿no? Le sirve al patriarcado. Empoderar a estas figuras de mujeres antifeministas, podemos decir, que invitar a hablar y dar a conocer las propuestas que sí son representativas de nosotras. Entonces eso, creo que también es como que tenemos que encontrar la manera de dar a conocer, ¿no? Porque hay un montón, y como decías antes, estamos todas recontra formadas, títulos, trayectoria, militancia, y quedamos completamente invisibilizadas. ¿Sabés qué, Victoria? También la cosa friki vende. Total. ¿Viste? No, estamos en una época. Y también hay algo de lo que decía Juliana que yo acuerdo totalmente, como que lo que bajó el nivel, o sea, pero no te digo, bueno, seguramente hace 30 años más, pero digo, no sé, hace 10 años los debates parlamentarios eran interesantes de ver, ahora es de un nivel de brutalidad máxima. Argentina, Eso, un la calidad pueblo democrática baja. Yo digo, Argentina, un pueblo maravilloso con una dirigencia espantosa. Tenemos que hacer algo. O sea, ustedes fueron pioneras. Sí, la ley de pero- cupo, porque también muchas veces como que nos Primera tiramos ley en el abajo, mundo, estamos en una sí. época donde estamos globo pinchado total. Y para mí también, bueno, hoy estoy capaz en un día más optimista, capaz mañana me agarrá. Dale, Vicky. Llamanos, cualquier cosa, pues llamanos. Hacemos terapia de grupo. No, pero Argentina siempre fue un faro en todo lo que son políticas de género y ha sido Claro. siempre precursora en el desarrollo de distintas normativas. Así que tampoco nos tiremos tan abajo. 2018, El laburo que hicieron 2019, esos años que viajábamos a otros países a contar cómo habíamos logrado, no sé qué, hablo de la cuarta ola, pero a ustedes también les debe haber pasado, Sí. que eran referentes en el mundo, cuéntenos cómo hicieron. Totalmente, totalmente. Yo Hay soy una toda anécdota que... de América Latina, las alemanas, pero después con sistemas electorales que no servía para nada, no, digamos, no eran... Pero no, sí, claro, éramos las estrellas de... Y además, bueno, lo toman las Naciones Unidas. Cuando las Naciones Unidas toman el tema de usar la acción positiva, porque en estos términos más o menos estaba planteado, bueno, eso lo difunde por todo el mundo. Fue en el 95. ¿Te acordás que ninguna de nosotras participó de la delegación argentina a Beijing?
cuando se le pudrió a la que organizó esa delegación, se le pudrió a la delegación, de Buenos Aires me anotaron para que vaya a ordenar el... Bueno, Es la cantidad de chisme que hay acá. la delegación, Todo quiero yo saber. estaba ahí por el CEDAW, teníamos que dar conferencias, todo en el sistema que está alrededor de la conferencia. La conferencia va nada más que los delegados. Entonces, bueno, voy y me toca con Irma Roy, me toca estar en la banca y ponen se toca el tema entre corchetes que decía de la cosa, por la cuestión positiva, ¿viste? Era una cosa así. Entonces estaba atrás nuestro la delegación europea, que estaba presidida por los españoles. Levantan la mano y dicen que ellos no estaban de acuerdo. Yo levanto la mano. Irma no sabía qué hacer, pobre. Porque viste que hay la asamblea de la conferencia, la que preside tiene la manija. Y todos los que están ahí son del sistema de Naciones Unidas y nadie se quiere enfrentar con la presidenta de la comisión. Entonces yo digo, no, bueno, nosotros que hemos logrado en la Constitución, ya habíamos logrado todo. Queremos un apoyo por parte de la conferencia, el tipo de la... Y yo volví a levantar la mano, insistimos. El tema es que cuando se produce eso, están en el horno, porque tiene que ser por consenso. Entonces, si hay una loca que sigue levantando la mano, estás en el horno. Entonces, dice, bueno, que Argentina se junte con la Comunidad Europea y al costado y arreglen. Entonces le digo al español, le digo, no es problema tuyo, son los franceses, decirle que vengan los franceses. Viste que yo tengo la obsesión con... Eran los franceses, estaban atrás de él. Y le dije, no hay forma. Nosotros no podemos dar un paso atrás después que hemos conseguido esto en la Constituyente, la verdad es lo más lavado del mundo, porque vos viste cómo son esas cosas de Naciones Unidas, una cosa lavada, sí. Pero volvimos... Y tuvieron que aceptarlo. Y quedó esa frase de que un día una socióloga norteamericana vino y hablando de eso me dice, yo nunca entendí cómo había salido eso. Le digo, sí, la anécdota fue esa. Que gracias a Dios, eso puso la mano Dios, de que estábamos nosotras dos en la banca. Porque si hubiera estado el otro sector del grupo, jamás salía eso. Porque estaban totalmente con la conferencia, que quedar bien con Naciones Unidas, ¿viste? Y la verdad que la presidenta de la comisión no quería saber nada. Y tuvo que aguantar, porque seguir levantando las manos. Nosotros siempre estuvimos fuera de todo eso. Tuvimos que no nos importaba el poder. Entonces, si nos costaba después que nunca más nos eligieran para un cargo, no importaba. Era de hecho, así. nosotros pagamos muchos costos. Muchos fue costos. gratis todo esto. Muchos costos. No. Pero había condiciones, te lo digo yo que yo no era menemista, es más, había perdido la interna con el menemismo y sin embargo, bueno, las compañeras me invitaban siempre, por supuesto, porque tampoco existía adentro del peronismo diferencia entre estos dos sectores que habían disputado el poder. Pero se generaron condiciones, porque a lo mejor otro gobierno, creo que el gobierno de Menem, él probablemente habilitó también de algún modo el tema. No sé si otro lo hubiera hecho, te lo digo yo que absolutamente opositora como línea interna. Entonces, a veces se tienen que ir dando muchas condiciones. En este caso también nos fuimos encontrando compañeras del 70, con compañeras que vinieron de afuera, con feministas. Yo fui aprendiendo porque yo hasta más o menos el 80 pensaba que nada me había ocurrido por ser mujer. ¿No es cierto? Pero realmente lo pensaba. O sea que se fueron generando condiciones, encuentros. Y después, yo insisto con la movilización y con esto de pensar, porque fuimos desplegando conceptualmente conceptos como el de la discriminación, que aparte yo creo que enriqueció muchísimo la democracia, pero además lo de la acción positiva. ¿Qué quiere decir eso? Y para eso tuvimos que hablar del techo de cristal, porque
¿Cómo explicábamos la discriminación? ¿Cómo? Si éramos universitarias, etcétera. O sea que se fue conceptualizando, o sea que fueron muchos los planos y a mí me parece que también, no sé Marcela, vos dirás, fue importantísimo, aunque fueran menos y todo, que el Partido Radical, las chicas, las compañeras del Partido Radical hubieran trabajado tanto adentro del radicalismo, tanto adentro de la Cámara, y aunque fueran minoría, o sea, cada una de las bancadas empujaba al otro. No, tenía a ver, la posibilidad de decir somos todas, los peronistas, las radicales, las socialistas, ya tenía un peso diferente. Y Menem, no quiero empezar a discutir a Menem porque sería larguísimo, pero Menem en este tipo de cuestiones, él, sobre todo con las mujeres, se equivocan los que creen que él tenía un trato, tenía muy claro quiénes eran las mujeres de la política de las mujeres de la joda, digamos, por decirlo de alguna manera, y tenía un trato súper respetuoso fuera del sector que fuera. Y él tenía una idea, como la idea original de Evita, digamos. Entonces, apoyaba muchísimo todas las cosas de los derechos de las mujeres. De hecho, la ley no hubiera salido si Menem no manda a su ministro del Interior a sentarse en la banca y da vuelta a la banca peronista. A ver, llovía de todo, estaba tomado el Congreso, pero los discursos eran todos en contra, estoy en contra. Después fue muy gracioso porque va Manzano, se sienta en la banca y el mensaje era, el presidente dice que hay que votar a favor. Y todos los peronistas y radicales, todos votaron a favor. Ahora, a ver, Marcela, contame. Dice la leyenda que Menem estaba viendo la televisión y vio que se estaba pasando la cámara llena de mujeres. ¿Es así? Y entonces intervino más directamente en el tema. Él había dicho una cosa que tiene alguna lógica política. Nos había dicho, armen, ustedes se lo ganan y palabras, armen suficiente quilombo como para que yo pueda decir, che, esto es una necesidad, hay que hacerlo porque es una necesidad. Y él decía que él estaba de acuerdo con el 33% de Evita, y de hecho yo siempre digo, yo creo que era legítimo porque él interviene 2 provincias y en los 2 casos pone una mujer de interventora, que fueron las 2 primeras gobernadoras que hubo en el país, aunque en realidad eran interventoras, digamos. Yo al margen... La primera propuesta, a ver, nosotras habíamos discutido en una cosa del partido, donde estaba Virginia también, la propuesta de lo que después fue el Consejo de la Mujer. Y Menem nos dobló la apuesta y nos dijo, hagan un ministerio. Hagamos un ministerio de la mujer. Y nosotros no estábamos de acuerdo, decíamos, no, porque el problema... Feminista menos pensado. No, porque el problema era, discutíamos cómo transversalizarlo y inventamos una cosa que se llamaba Consejo Coordinador de Políticas, bueno, que era, en nuestra cabeza era poner una comisaria política, porque era poner una mujer articulando con el Consejo, en el equipo de asesores de cada ministro, de todas las áreas. O sea, por ejemplo, en economía, en defensa, en lo que fuera. Qué laburo para la compañera. Bueno, el turco estuvo de acuerdo. Ahora, después cuando fuimos a hablar con los ministros, no solo eso, sino que hizo un acto público con, qué sé yo. Yo me acuerdo, fuimos con una que era ingeniera agrónoma y sabía más de economía que yo, se me dijo, vamos a ver a Caballo. Yo me río por no llorar. Caballo nos atiende así muy amablemente y nos dice, no, pero chicas, tienen razón, mi mujer es muy buena administradora de mi casa. Bueno, Había ahí quizás como unos puntos de fuga, ¿no? Como unos espacios, de pronto nos metemos por acá, ¿no? Bueno, qué sé yo. Bueno, esto es una...
como todo en la política, ¿viste? No es una Es convencer, carrera de es velocidad. argumentar, es convocar. No es Claro. una carrera de velocidad, es una maratón. Sí, ¿viste? sí, de resistencia. Chicas, me quedaría charlando con ustedes quizás 2 horas más, pero el tiempo en televisión es tirano. Me quedo con esto de condiciones, encuentro, pensar, somos todas. Aprovecho este momento para manifestar mi total admiración a ustedes y agradecerles mucho por haber venido. Vicky, Marcela, Liliana, Juliana, muchas gracias por haber venido. Esto ha sido Pensar es gratis. Nos vamos a ver la semana que viene porque pensar por ahora sigue siendo gratis. Gracias. Muy bueno, hermosa. Gracias.